Buenos días, chicos. Hoy nos toca en esta clase ver 3 hormonas y 2 minerales. Vamos a ver las hormonas tiroideas, T3 y T4. Vamos a ver las hormonas paratiroideas. Vamos a ver la vitamina D activa, que se comporta como una hormona. Y vamos a ver la importancia de los minerales, yodo y calcio. A ver, espere un momento que voy a buscar. ¿Dónde tengo el puntero? Ahora no lo encuentro. ¿No está? No, sí, ¿sabes qué? Estoy usando, bueno, no importa. Ahí está. Voy a señalar con la flechita. Vamos a ver primero las hormonas tiroideas. Ellas se secretan o se sintetizan en unas glándulas, que son las glándulas tiroides, que se encuentran en la región cervical, delante de la tráquea. Está formada por 2 folículos o lóbulos, por 2 lóbulos unidos por un istmo. Esta glándula tiroides está formada por folículos tiroideos, que ya vamos a ver cómo son, y los folículos sintetizan o segregan las hormonas T3 y T4, que también es denominada tiroxina, y en general lo que hacen estas hormonas es estimular el crecimiento y el desarrollo, y en general aceleran el metabolismo. Luego hay unas células más claras alrededor de los folículos que se llaman células C o células claras o también células parafoliculares, que secretan una hormona que se llama calcitonina. Esta calcitonina disminuye la calcemia y la fosfatemia. Y luego tenemos detrás de las glándulas tiroides otras glándulas que se denominan glándulas paratiroides, que son muy chiquititas, que se encuentran en la cara posterior, prácticamente tienen el tamaño de un porotito, y estas glándulas paratiroides o paratiroideas secretan otra hormona que es la paratormona. Esta paratormona aumenta la calcemia y disminuye la fosfatemia. Esa es su principal función. Entonces, como dijimos, estas glándulas tiroides están conformando los folículos tiroideos. Entonces, fíjense acá, esto en verde es un folículo tiroideo, está formado por un epitelio cuboide, y dentro de ese epitelio cuboide hay una sustancia gelatinosa que es el coloide. Ese coloide está formado por proteínas, por glucoproteínas, o por una proteína que la denominamos tiroglobulina, que ya vamos a ver cuál es. Y luego acá tenemos las células C, que son las que secretan la calcitonina. Entonces, estas hormonas tiroideas, T3 y T4, se sintetizan unidas a la proteína tiroglobulina. Y esta tiroglobulina es lo que conforma el coloide. Entonces tenemos la T3 o triiodotironina y la T4 o tiroxina. Ahora, ¿cómo es la regulación de estas hormonas tiroideas? Esta es una regulación hipotálamo-hipófisis-tiroides, o sea, es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Y hay una regulación por retroinhibición. Este es el caso típico que uno siempre da como ejemplo. Entonces tenemos, cuando en sangre tenemos una disminución de las hormonas tiroideas T3 y T4, dan la señal al hipotálamo para que segregue la TRH, hormona tirotrófica, que es un tripéptido y es que tiene receptores acoplados a proteína GQ. ¿Se acuerdan? Los receptores acoplados a proteína G, que puede ser GQ, GS o GI.
Esta hormona TRH va a actuar sobre la hipófisis porque es una hormona liberadora de tirotrofina, va a actuar sobre la hipófisis para que secrete la tirotrofina o tiroestimulante o TSH. Esta TSH que libera la hipófisis va a actuar sobre la tiroides y en definitiva, ya vamos a ver en qué puntos actúa la TSH, pero en definitiva se van a sintetizar las hormonas tiroideas T3 y T4. La T3 es mucho más activa que la T4. Estas dos hormonas, bueno, la TSH, como dice acá, tiene el receptor acoplado a proteína GS, y las hormonas tiroideas son derivados de aminoácidos y tienen un receptor nuclear que lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando las hormonas tiroideas aumentan su concentración en sangre, producen una regulación por retroinhibición, inhibiendo tanto la síntesis de TSH por la hipófisis como la síntesis de TRH por el hipotálamo. Entonces produce una retroinhibición tanto a nivel hipofisiario como a nivel del hipotálamo. Entonces dijimos que la TSH, o la hormona tiroestimulante o tirotrofina, es una proteína que está acoplada a receptores proteína GS, entonces acuérdense que activaba la adenilatociclasa para que se sintetice AMP cíclico. Ese AMP cíclico lo que va a hacer es que una proteína quinasa inactiva va a activarse por el AMP cíclico y en definitiva se van a producir fosforilaciones de proteínas y esas proteínas van a activar la secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿De qué manera? Activa la síntesis y liberación de estas hormonas y estimula también la captación de yodo de las células tiroides y la endocitosis de la tiroglobulina, que ya vamos a ver qué significa cada paso. Veamos la estructura de estas hormonas tiroideas. O sea, son aminoácidos iodados que derivan de la tirosina. La tirosina se acuerda de su o sea, si ven el carboxilo y el grupo fenólico. Esa es la tirosina. Ahora, dos grupos fenólicos forman la tironina, que es la estructura básica de las hormonas tiroideas. Fíjense cómo numeramos los carbonos. El carbono que está próximo o unido del grupo fenólico, unido a la cadena carbonada, es el grupo 1. El carbono 1, perdón. Después tenemos el carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Esta numeración es para el grupo fenólico próximo a la cadena carbonada. Y el siguiente grupo fenólico los denominamos con prima. Entonces decimos 2', 3', 5', 6'. Esta es la tironina. La tiroxina, hormona T4, ¿por qué 4? Porque tiene 4 iodos, se llama 3, 5, 3', 5', tetraiodotironina. Esa es la T4. Y la T3, que es la más activa, está formada por 3, 5, 3' triiodotironina, que se denomina T3. Ahora, hay una T3 reversa que no tiene actividad, que es cuando el es 3, o sea, acá es 3, y después es 3', 5', o sea, los dos iodos están en posición prima, o sea, en el segundo grupo fenólico. Es también T3 porque está formada por 3 iodos, o sea, tiene 3 iodos en su molécula, pero no tiene actividad. ¿Cuáles son los pasos para la síntesis de estas hormonas tiroideas? Primero tenemos yodo, el yodo o el yoduro, que en realidad viene en los alimentos en forma de yoduro,
es un mineral muy importante. Ustedes cuando vean en el taller de nutrición lo van a ver mucho mejor, pero ustedes saben que este yoduro se encuentra sobre todo en el agua de mar, y acá en Tucumán y en la zona norte del país hay una disminución de yoduro en los alimentos, y por lo tanto nosotros tenemos que comer una sal que tiene yodo, o sea, una sal yodada. Este yoduro, una vez que entra a nuestro organismo, va unido a proteínas y se dirige hacia la tiroides. Y ahí, entonces, el primer paso es la oxidación del yoduro de los alimentos a yodo. Este paso se llama activación. En este paso necesitamos agua oxigenada, una enzima que ya vamos a ver dónde se ubica, que se llama peroxidasa, y entonces el yoduro con agua oxigenada nos da yodo orgánico. Este yodo, la molécula de yodo, perdón, la molécula de yodo. Este yodo, después necesitamos la iodación de la tirosina. También la realiza esta enzima peroxidasa. Laura, se entrecorta mucho. Este paso se llama organificación. Entonces tenemos la activación, obtenemos yodo molecular y... Laura, no se te puede escuchar, está entrecortado. Pero ahora cuando hablo ahí, ¿no se escucha bien? Se entrecorta mucho. Y bueno, ya eso no sé. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí estás bien. Bueno, me voy a sacar, a ver. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, entonces seguimos con la síntesis de las hormonas tiroideas. Dijimos que el primer paso es la activación, donde el yoduro pasa a yodo molecular. El segundo paso es la iodación de la tirosina, también con peroxidasas, o sea, con la misma peroxidasa, y a este paso se llama organificación. Entonces, el yodo junto con la tirosina, entonces fíjense, acá tenemos la tirosina que está unida a la proteína, el que se une a la tirosina, decimos que es el MIT, el famoso MIT, o monoyodotirosina, y cuando son dos yodos, en las posiciones 3 y 5, decimos que es un DIT o diiodotirosina. Acuérdense que este MIT y DIT siguen unidos a la tiroglobulina. Luego hay un acoplamiento de DIT sobre un DIT. Entonces, cuando un DIT se une a otro DIT que está unido a la proteína, se forma la T4 o tiroxina, que es 3,5, 3', 5', tetraiodotironina, tiroxina o T4. Ahora, cuando hay un acoplamiento de MIT sobre un DIT, entonces acá tenemos un DIT y acá tenemos un MIT, pero la molécula de la tiroglobulina está unido al DIT, por eso es acoplamiento de un MIT sobre un DIT, se obtiene la T3, o sea, 3,5, 3', triiodotironina o T3, que es la hormona más activa. Y luego, cuando es al revés, cuando sobre un MIT se une un DIT, obtenemos la T3 inversa, porque entonces tenemos 3', 5', triiodotironina, que es la hormona inactiva. Vicky, ¿ahora se me escucha bien? Sí, Laura. Bien.
Entonces dijimos que esta síntesis de las hormonas tiroideas requieren yodo. Este yodo proviene de la dieta, la Laura, se sigue entrecortando. Me parece que es tu internet. Y bueno, yo ya, a ver. A ver. Vamos. Apaga tu cámara, Laura, y no tengas muchas ventanas abiertas. Bueno, a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Bueno, o sea que voy a estar sin el... No te vemos, pero que se vea Exacto. la pantalla, sí. Bueno. Cualquier cosa decime, Vicky. La síntesis de hormonas tiroideas requiere yodo. Entonces dijimos que el yodo proviene de la dieta. La concentración de yodo en la tiroides dijimos que es 30 veces mayor que en el plasma. Y lo que se ha visto o cómo se utiliza es una inyección de yodo radioactivo y puede utilizarse para los estudios de tiroides, sobre todo para ver si hay una hipofunción o los cánceres de tiroides que también se producen. El yoduro de los alimentos se absorbe, llega a la sangre, se transporta unido a proteínas hasta llegar a la tiroides, dijimos, ¿no? Atraviesa la membrana de la célula folicular junto con el sodio. Esto lo vamos a ver. Sale por la membrana apical con la ayuda de una proteína, que es un transportador, un canal que se denomina pendrina, que intercambia yoduro por cloruro. Entonces vamos a ver acá la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Síganme, o sea,